no escuché ningún ruido. Lo que vi, fue de repente una luz súper cegadora, como en unos segundos, y después mi cuerpo, que yo no era capaz de controlarlo, que se estaba moviendo, pero yo no podía controlarlo. Pensé, hostia, es que me voy a morir. Y lo siguiente que pensé fue, no me puedo morir, porque está mi niño. Mi niño en ese momento tenía 3 años y unos meses. Y entonces lo que hice fue pegar un grito como no he pegado en mi vida. Y me acuerdo que a partir de ese grito empecé a escuchar a gente que se empezaba como a quejar, como a gritar también. Dori. ¿Qué pasa? Pues 20 años ya. 20 años que nos conocemos. ¿Y de qué manera, verdad? Pues sí. Pues me dijiste, me llamo Dori y tengo un hijo que se llama Alejandro. Ostras, que yo solo tenía aquí a Alejandro, te lo prometo. Normal. ¿Cuánto tiempo estaríamos en el...? Muy poco, si muy es que... poco. Pues anda que nos contamos cosas, ¿eh? Bueno, muy poco. Yo es que no soy capaz de temporalizar desde que estalla la bomba hasta que tú llegas, el tiempo que estoy sola, cuando llegan los servicios del SAMU... No, es que no, soy incapaz. Todos los 11 de marzo para mí son un poquito traumáticos y complicados. O sea, no ha habido desde hace 20 años un 11 de marzo que cada año no haya estado triste, con ganas de llorar, con el estómago revuelto, sin muchas ganas de hacer nada. Superviviente. Superviviente. No me gusta lo de víctima, ¿sabes? No deseo desarrollarlo con esa actitud, pero no me gusta lo de víctima, ¿sabes? Superviviente con mayúsculas. Tuve mucha suerte, salvo aquel señor. ¿Sabes? Tuve muchísima suerte. Desde el 9 de marzo yo tenía la necesidad de coger un tren de cercanías para ir a mi nuevo trabajo. Y el 11 de marzo de 2004 me encontraba en uno de esos trenes que iban camino de la estación de Recoletos. Durante muchos años, hacía el mismo trayecto, tanto de ida como de vuelta. Era imposible que me escapase, imposible. Y me tocó. Pues busqué un sitio, me senté, me puse a leer mi manual, el tren pues empezó su trayecto, arrancó y de repente pues yo no sabía lo que estaba pasando. Te puedo contar todo. Todo. Cuando llegamos a Yatez eran las 8 menos 20 más o menos. Yo iba de pie con otro señor al lado. Íbamos los dos, los dos pegados, uno al lado del otro. Un haz de luz muy intenso vino del otro extremo del vagón, que yo, cuando vi aquello, yo caí, vino el haz de luz, yo caí debajo y este señor me hizo de escudo. Él me salvó la vida. Él se llevó todo el impacto, todo el golpe. Había un agujero, no había ventanillas, no había puerta, estaba todo destrozado, todo negro, gente muriéndose, trozos de personas por el suelo, o sea, un silencio terrible. Y lo primero que pensé fue en salir corriendo de allí. Y cuando me vi las piernas y vi cómo estaba, que me veía los tendones, me veía los huesos, o sea, me veía la sangre, veía todo lo que había alrededor, porque tenía las piernas destrozadas. No podía moverme de allí. Yo desde el primer momento supe que era un atentado.
Cuando estalló la bomba, yo me bajé al andén, que estaba súper aturdido. Cuando levanté la vista, pues te vi a ti. Todo en silencio, me acerqué a ella, me quité la cazadora, se la puse para que no perdiese temperatura. Cogió su chaqueta, me la puso encima de las piernas para que yo no me las viera, aunque bueno, ya me las había visto, pero fue estupendo porque además yo me estaba desangrando, tenía muchísimo frío y me tapó con su chaqueta y se puso a hablar conmigo. Estuve con ella, sabía que se llamaba Dori, que era perito, que era el tercer día que me montaba en el tren. Me hizo un torniquete, salía de vez en cuando a asomarse llamando a los servicios de emergencia para que vinieran a asistirme. Por parte del SAMUR, súper rápidos, súper rápidos. Yo me quedé con Dori y cuando vino este señor le dije, mira, ¿ves cómo está esta mujer? ¿Ves? La valoró, inmediatamente se la llevaron. Cuando llegamos a Atocha, entramos en un lugar del que todo el mundo salía y al llegar a los andenes se encontró uno en un silencio aterrador. Los primeros 20-25 minutos fueron terribles, ¿no? Es un atentado que obviamente sobrepasa toda la planificación que tú puedas hacer para atender una catástrofe. Activamos todo nuestro protocolo de catástrofes, de manera que nos pudimos cuadruplicar prácticamente a la hora y media de comenzar los atentados. Quizás de las cosas más duras para mí durante el 11 de marzo es que yo tenía una labor organizativa. Cuando llegas a la catástrofe, tú no puedes coger y decir, este es el más grave, me pongo a atenderlo. No. En una catástrofe lo primero que se tiene que hacer es clasificar, ¿no? Clasificar de modo que atiendas primero a los más graves, a los que lo necesitan más, y segundo a los que lo necesitan menos. Y hay que escoger, ¿no? Hay que escoger entre vivos de a quién se atiende, ¿no? Y eso es muy duro, ¿no? En los primeros momentos, pero es que tienes los recursos que tienes. Al final, el 11 de marzo, para nosotros, para los servicios de emergencia, fueron entre 350 y 360 personas críticas. A las 2 horas y 25 minutos el último paciente estuvo en el hospital. Esa es la parte más bonita de ese día, la única parte bonita de ese día. Es que gente que no me conocía me salvó la vida. El hecho de escribir, la escritura, creo que es una herramienta de supervivencia. Hace algo más de un año salió adelante mi primer poemario, Los días jueves, donde el recuerdo de Angélica es indeleble. Sigues viviendo en mí, tímida y leve, mojada y triste tras el aguacero. Pareces mejor, parece que enero te dejó el rostro cubierto de nieve. Yo, digamos que he vivido las dos caras de la violencia terrorista, como herido y como persona cercana a una de las personas asesinadas. Yo era amigo de Angélica González, que tenía toda la vida por delante y que bueno, fue asesinada en uno de los trenes. No es solo haber perdido a una persona querida, sino haberla perdido a los 18 años. Yo con 18, ella con 19. Es el dolor más grande que yo he vivido, realmente. La conocí lo suficiente como para saber que habría sido mi amiga toda la vida. Ya han pasado 20 años, pero aún así siempre los jueves, cuando debo hacer algo el jueves, me evoca el recuerdo de lo que pasó aquel jueves. Hay un dolor, pequeño dolor, ¿no? Siempre bajo la palabra jueves. Yo vivo con unas condiciones físicas concretas que me hacen imposible el olvido total. Sufrí 3 infartos cerebrales que repercutieron en una hemiplegia. En el primer momento no sabían si iba a salir adelante o no. Por eso al despertar, digamos que fue una celebración. Uno se pregunta cómo pasa el tiempo. Pero pasa, ¿no? Para todo el mundo pasa. Las supervivientes no vivimos en un museo
no somos una pieza disecada, ¿no? Al cabo de 20 años, no me diferencio de nadie. Tengo mis circunstancias vitales, pero cualquiera tiene sus circunstancias. Y no son peores ni mejores, son distintas, son las mías. Y mi dolor es mío. El que sobrevive a un atentado terrorista, como es el caso, debe entender que ese dolor es suyo y que a nadie más le va a doler. Y el atentado deja de ser tan importante en tu vida porque va sumando días a tu vida y te van pasando cosas. Hola, muy buenos días. Empezamos con una noticia de ultimísima hora. Hace menos de media hora, a las 7:35, se han producido dos fuertes explosiones en la estación de trenes de Atocha de Madrid. Hay decenas de muertos y de heridos en las varias explosiones. No me cabe ninguna duda que los responsables de esta tragedia serán detenidos, puestos a disposición judicial y pagarán caro este crimen tan grave que acaban de cometer. ¡Qué monstruosidad! ¡Qué espanto tan grande! ETA está escribiendo su final. Exijamos a ETA que de una vez y para siempre desaparezca de nuestras vidas, para exigir a ETA que deje de matar. Y lo queremos dejar absolutamente claro. Ni por los objetivos, ni por el modus operandi se puede afirmar hoy que ETA esté detrás de lo que ha ocurrido en Madrid. Ibarretxe fue muy contundente al respecto, apuntaba a la autoría de ETA. Sin embargo, me dio un acontecimiento y es que Arnaldo Otegi negó la autoría de ETA y eso introdujo una variable diferente que nos hizo dudar a todos. ¿Hay alguna posibilidad de que el atentado puede ser el trabajo de un grupo como Al-Qaeda? En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. El 11 de marzo de 2004 ocupa ya su lugar en la historia de la infamia. Les derrotaremos. No tenga nadie ninguna duda. Lograremos acabar con la banda terrorista. El presidente del gobierno llama a mí, al menos a mí, creo que también a otros compañeros. En la primera llamada, el presidente del gobierno atribuye a ETA el atentado. Hay una expresión suya, pero dice, ¿tú crees que hay otra posibilidad? Le digo, no lo sé, es posible que la hubiera. En esas fechas corría por nuestra parte una importante operación en Francia en la que estaba encartado el dirigente del aparato de logística de ETA, que teníamos perfectamente monitorizado. Cuando a las 8 y pocos minutos de la mañana él está escuchando las noticias de lo que está sucediendo en Madrid, él es el primero sorprendido de que eso se produjera y de que bueno, él no daba pábulo a que hubiese sido ETA, su ETA, la que podía haber cometido ese atentado. A lo largo de la mañana sí ya conformamos la idea de que efectivamente ETA no es. Un poco en el pensamiento de todos sigue estando ETA. Pero es verdad que en esa mañana ya el modus operandi no se apreciaba. Entre otras cosas porque ETA, los últimos atentados que había hecho, siempre que hacía algún atentado de forma indiscriminada, avisaba. La segunda llamada del presidente del gobierno se produjo en torno entre 6 y 7 de la tarde. Entonces, sí, me confirmó que se abría una alternativa de investigación, en este caso por la vía del yihadismo. Dijo, pero mantengo claramente la investigación sobre la organización terrorista ETA. Se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares. Se han localizado 7 detonadores y también, entre otras cintas, se ha encontrado una en árabe que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza. Esto ha hecho que acabe de dar instrucciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que no descarten ninguna línea de investigación. En la madrugada del 11 al 12 es cuando la famosa mochila de Vallecas, pues hay un teléfono móvil, lo mismo que había en las bombas que habían estallado. La tarjeta de ese teléfono móvil, esa es realmente la pista estrella. Esa tarjeta
los conduce al locutorio famoso de Lavapiés. Se sabe que las tarjetas esas han sido adquiridas por personal de origen magrebino. Quiero confirmar expresamente que ninguna línea de investigación va a ser desechada. ¿Es que alguien piensa que un gobierno con 2 dedos de frente en España, después de 30 años de terrorismo, ante un atentado como el de ayer, no tiene que pensar lógicamente, razonablemente, que puede ser esa banda su autora? ¿Qué pretendía esa organización terrorista cuando quería entrar la semana pasada en Madrid 500 kilos de explosivos? Nadie tiene ningún tipo de duda de que ETA pretendía un atentado antes de las elecciones. ¿Esto significa que se desatiendan cualquier otra vía de investigación? No. Pero ninguno de los servicios de inteligencia de las fuerzas de seguridad con las que hemos contactado nos ha dado un dato fiable en estos momentos de que pueda ser un grupo terrorista de origen islámico. Gracias, tengo que ir a la manifestación. Si era ETA, parece que el gobierno había acertado absolutamente en todos sus pronósticos. Si no era ETA y eran los yihadistas, la izquierda podía vincular el atentado a las decisiones del gobierno de colaboración con los Estados Unidos en la invasión de Irak. Se enfrentaban, digamos, dos argumentaciones totalmente contrarias, pero lo hacían además en un momento crítico en toda democracia, que son en las horas previas, en los días previos a unas elecciones generales. Esta es la prioridad en la investigación. No hay ningún dato nuevo adicional con respecto a Al-Qaeda. Por supuesto, no se puede descartar en este momento que las organizaciones terroristas, del tipo que sean, tengan conexiones, que alcancen acuerdos, que se ayuden. ¿Hubiera sido posible una colaboración entre ETA y una célula yihadista en España? Altamente improbable. De forma consciente, altamente improbable. Informarles que a primera hora de esta tarde se ha producido por miembros del Cuerpo Nacional de Policía 5 detenciones, 3 de ciudadanos de nacionalidad marroquí, 2 ciudadanos de nacionalidad hindú. Se está produciendo en estos momentos una manifestación ilegal e ilegítima que rodea toda nuestra sede, imputando además graves delitos al Partido Popular. ¿Se respetó esa jornada electoral por parte de los partidos políticos? No se respetó. No se respetó, evidentemente, por las concentraciones callejeras, porque era un día de reflexión y por lo tanto, no procedían ese tipo de manifestaciones. Pero es verdad que en ese sprint final el Partido Popular quiso recuperar la autoridad de ETA. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta, un gobierno que les diga siempre la verdad. No podemos dejar de decir que el gobierno estos días ha dicho cosas que no se ajustaban a la realidad y que no estaban en consonancia con las investigaciones de las fuerzas y los cuerpos de la seguridad del Estado. Eso es una falsedad. Eso es falso y el Partido Socialista Obrero Español lo sabe.
En la sala del 091 del Cuerpo Nacional de Policía se ha recibido una llamada de la centralita de Telemadrid de un varón con acento árabe que anunciaba un vídeo depositado en una papelera entre la mezquita de la M30 y el tanatorio. Esta cinta es una reivindicación sobre la responsabilidad del atentado del pasado día 11 en Madrid. La realiza la declaración en nombre de quien dice ser el portavoz militar de Al-Qaeda en Europa, Abu Duhan al-Afghani. La alerta que teníamos de terrorismo, por supuesto, es constante en todas las elecciones, pero la que teníamos en esas fechas era contra ETA. Todo se centró en controlar a ETA. No se controlaba para nada el yihadismo. Por eso se ocurrieron también los atentados. Pido a los españoles que hagan lo mismo. El Partido Popular reconoce y acepta el veredicto de las urnas. Hoy han hablado los españoles y han dicho que quieren un gobierno de cambio. El Partido Popular entró a la baja en esa campaña electoral. ¿Iba a ganar las elecciones? Probablemente sí. Las perdió por la gestión que se produjo en aquellos días y por, digamos, la ebullición de la izquierda, desde luego. Ahí hay alguien, por el portal este. Ya. ¡Oiga! El verdadero problema que hubo en esos días es que hasta que llegamos a Leganés estaban por ahí. Estaban sueltos, por así decirlo, ¿no? El piso de Leganés es el piso donde se refugian ellos, ¿no? Es donde está la célula que ha cometido los atentados terroristas. Están con explosivos. Como a las 3 de la tarde ya la policía empieza a cerrar operativamente la zona. Ellos se dan cuenta, porque sale uno a tirar la basura y observa y se da cuenta de que hay funcionarios vigilando, ¿no? Entonces da la voz de alarma. La gran inversión que hacen las organizaciones terroristas en este terrorismo, en este formato de terrorismo, es en concretar la voluntad de un individuo para creerse y querer morir cometiendo la acción. Yo estoy convencido que en el grupo que se suicida en Leganés estaban las grandes cabezas pensantes de este atentado. Es el final de esos atentados, Leganés. Leganés es el punto final de los partícipes en esta historia. Yo no he visto un atentado que se resolviera mejor y en menos tiempo. Yo le puedo asegurar que en los 10 primeros días posteriores al atentado se sabía prácticamente todo. Aprendimos en el 11M. Y al final hicimos lo que había que hacer cuando no había ningún protocolo de actuación. Entonces, claro, una vez que pasó el 11M, ¿qué hicimos? Protocolarizar todo aquello que habíamos hecho porque realmente había salido bien. El 2004 en España es un hito importante desde el punto de vista de reforzamiento de las capacidades, de conciencia de que hay una realidad, una nueva realidad terrorista que está presente en España. Uno de los grandes desembolsos desde el punto de vista organizativo fue, por ejemplo, la creación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, ¿no?
Yo creo que nos sitúa desde el punto de vista de coordinación interna como uno de los países más avanzados del mundo. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? Qué alegría. Ahora sí te pongo cara. Sí. Te reconozco, pero perfectamente, vamos. ¿Te acuerdas? ¿Tantos años después? Sí, tantos. Sí. Tú eres muy jovencita entonces, 20, 21. 21, porque fue en la primavera del ¿Y 2007. tú te acuerdas lo que dijiste en el juicio, que me quedaste un follón? Sí, creo que sí, sí. Acabé diciendo que yo pedía responsabilidades políticas al anterior ejecutivo. Eso fue el final. Y otra cosa que dije que también me salió y que creo que definía muy bien lo que yo vi, es que al salir del tren, aquello era un baile de sonámbulos. Veía gente deambulando, era como un baile de sonámbulos. Todos miraban a la nada. Y aquel día, como todos los días, me dirigía a mi universidad. Yo viajaba justo al lado de la puerta que comunica un vagón con el otro. Cuando me levantaron, estaba en la otra puerta. Lo primero que hice fue llamar a mi madre, diciéndole que tenía la sensación de que algo había pasado, que había sido un accidente. Al bajar y ver el estado del vagón, me puse a gritar que había sido un atentado. Era evidente, no me cabía duda. Después de acabar de declarar tú, tuve que hacer un receso, porque es que había una carga emotiva en la sala que estaba todo el mundo a punto de llorar. Digo, bueno, tuvimos que parar. España estaba dividida, había dos opiniones sobre lo que había ocurrido el 11 de marzo del 2004 y quién estaba detrás, etc. Había mucha presión política, de prensa, social. Fue pionera en todos los sentidos. La celebración, por la publicidad, por la retransmisión en directo, por haber garantizado los derechos de los acusados hasta las últimas consecuencias. Un atentado cuya investigación, apuntalada por sólidas y abundantes pruebas, ha permitido atribuir su planificación y su ejecución, más allá de cualquier duda razonable, a una célula terrorista estrechamente vinculada con el yihadismo. Esta es una célula liderada por dos personajes. Uno era el tunecino, que estaba muy vinculado al grupo islámico combatiente marroquí, y junto a ese grupo se une otro grupo de individuos que estaban vinculados con otro marroquí, un tal Jamal Hamidán, el chino, que tenía otra procedencia, porque estos eran delincuentes comunes, que habían pasado por la cárcel y en la cárcel se radicalizaron. Y cuando salió de la cárcel salió absolutamente radicalizado y con la intención ya de preparar y cometer atentados terroristas. No hay que buscar un porqué, porque el terrorismo es absolutamente irracional. El atentado se configura desde el núcleo directivo de Al-Qaeda, lógicamente pues, con interés en atentar en España. Al-Qaeda Central lanza sus mensajes y las células se ponen en marcha. Y cuando están preparadas para cometerlo, buscan el momento más idóneo. ¿Qué momento buscaron? El momento previo a las elecciones, ellos mismos. Porque era el momento en que más daño podían hacer. Cuando te enfrentas a un juicio donde los más importantes de todos los autores se han suicidado, parte de un problema, que no tienen responsabilidad criminal y por lo tanto no los puedes juzgar. El tribunal, por unanimidad, ha dictado el siguiente fallo. Debemos condenar y condenamos a José Emilio Suárez Trasorras como responsable en concepto de cooperador necesario de 192 delitos de homicidio terrorista consumados. Debemos condenar y condenamos a Yamal Zugán como responsable en concepto de autor de un delito de pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista, 191 delitos de homicidio terrorista consumados. Debemos condenar y condenamos a Othman El Nowi como responsable en concepto de autor de un delito de pertenencia a banda armada, organización o grupo terrorista, 191 delitos de homicidio terrorista consumados. Si hablamos del número de años, de penas, evidentemente no hay años en el mundo para pagar lo que hicieron. Eso es evidente. Pero, ¿qué alternativa tenemos? Se hizo lo que se pudo y se hizo bien.
Porque al final lo más triste de todo es que son personas. Y eso es lo más doloroso. No son monstruos, son personas. Y eso es lo más terrible. Cuando yo leo la sentencia, hay una cierta decepción en algunas víctimas porque esperaban más condenas fuertes. Le dije a las víctimas que había en sala, si me queréis preguntar algo, aquí estoy. La sentencia no es suficiente para las víctimas. Tenemos que levantarnos cada día sabiendo que lo que ocurrió y que nadie nos ha dicho quién lo financió, que es básico, y quién dio la orden. Todo el respeto a lo que opine cualquier víctima, porque ellos son los que han sufrido el daño real. Estoy convencido en un porcentaje altísimo, por no decir al 100%, de que todos los culpables o están muertos o han sido juzgados. Cometer un atentado yihadista es muy barato. El precio, el coste de los atentados del 11 de marzo no llega a 50.000 euros. El terrorismo yihadista, y yo lo tengo escrito, es lo que calificamos un terrorismo low cost, de bajo coste. No se oculta ninguna información y la realidad de lo que pasó es la realidad reflejada en la sentencia. Siempre puedes pensar que queda algo por saber, pero yo creo que la investigación judicial reflejó la realidad de lo ocurrido. En ningún delito se conoce el 100% de todo lo que ha ocurrido. Es obvio. Pero sí se sabe lo que ha ocurrido. Y se sabe lo que no ha ocurrido. Y aquí lo que no ha ocurrido, por ejemplo, es que ETA tuviera algo que ver. Eso no ha ocurrido, es mentira. Y está archiprobado. Durante ese periodo, Policía Científica analizó más de 26.000 evidencias de todo tipo. O sea, de ordenadores, de explosivos, de ADN. Por eso cuando dicen, había alguien más detrás, hombre, yo no voy a poner la mano en el fuego por nada, pero si tú analizas 26.000 evidencias y todas te llevan en un mismo camino, yo estaba obsesionado con que teníamos que tener un tribunal muy, muy potente y conservador. Que tuviéramos que debatir y tuviéramos que discutir para llegar a una conclusión. Los 3 magistrados de ese tribunal, me atrevo a decir que éramos de tendencia conservadora. Por tanto, se nos podrá decir lo que quiera, pero no nos podrán decir que lo hemos hecho por cuestión ideológica. Fue un consuelo muy importante el juicio. Y luego, cuando te levantaste para irte, también hiciste otra cosa. Me dirigí a la pecera, como le decíamos, y les miré fijamente a los ojos. Ellos, uno por uno, bajaron la mirada. Ellos, de alguna manera, sentí que había vencido sobre ellos. Sí. Sí. Sabía que bueno, pues un paso más hacia la normalización de mi vida. Claro, fue importante, fue duro. Sentí que se estaba haciendo justicia y ya. Y sabiendo también los límites de la justicia. La consecuencia principal del 11M fue el cambio de enfoque en la política antiterrorista. Actuamos antes en lugar de esperar a que se cometieran atentados. De esa manera se han evitado muchos atentados. Y esa es la clave de la política antiterrorista en estos momentos, particularmente en relación con el yihadismo, claro. Hay una serie de tipos penales que te permiten proceder a la detención e imputarles formalmente cargos penales sin necesidad de que haya atentados terroristas. Y en ese sentido la legislación española pues, ha sido pionera, ¿no? El terrorismo yihadista ha traído además un cambio de concepto de la colaboración internacional. Todos tenemos la responsabilidad de compartir con nuestros partenaires, con otros países, aquellas amenazas que creamos que pueda haber contra esos países. Efectivamente, sí se puede hablar de un antes y un después del 11 de marzo. Todos los servicios de emergencia españoles, yo creo que ahora mismo todos disponen de un plan de catástrofes, de vehículos especializados, de formación, etc. Y en el extranjero también se pusieron en ese sentido un poco las pilas para prepararse, ¿no? Cuando ya salí de la UCI y estaba en planta, me vino un día a ver. Y bueno, fue increíble, porque yo a ese hombre es que le había visto unos minutos en mi vida. Y cuando entró por la puerta sabía quién era y era como si le conociera de toda la vida.
que la sociedad poco a poco nos está olvidando. Es que los jóvenes hay muchos que ni saben lo que es el 11M. Me duele contarlo, pero si esto puede ayudar a alguien, pues fenomenal, ¿no? Si monto en el tren o si voy a un centro comercial, parece que soy el detective. Parece que siempre estás con un tipo de alerta. Me engaño a mí mismo, con la mirada hago así, por si veo alguna mochila o si veo alguna cosa, ¿sabes? Que no voy a hacer nada, porque las ves, pero me tranquilizo yo solo. Después del atentado estudié Derecho y soy abogada en ejercicio. Y mi día a día, pues, supongo que es muy parecido al de mucha gente. Hay diferencias, pues yo tengo que hacer rehabilitación prácticamente todos los días para poder mantener la calidad de vida, de poder, por ejemplo, caminar. Me quedaron dentro del cuerpo muchos restos del tren. El plástico este con el que hacen los asientos, el plástico de las paredes, todo eso, con la onda expansiva lo que ocurrió es que, pues, aparte de sufrir muchísimas quemaduras, todo eso se introdujo dentro del cuerpo. Entonces, de vez en cuando, me tienen que volver otra vez a operar. Llevo, no sé, cuántas operaciones, 20 y muchas, ya no me acuerdo. Cada vez que tengo que pasar por quirófano, lo que tiene que ver con sacar de mi cuerpo trozos del tren, 20 años después, otra vez. Psicológicamente es muy duro, muy duro, muy duro. Creo que lo que se van modificando son las emociones que tienes. Yo recuerdo que al principio, los 3 primeros años que fueron terribles de operaciones, de no poder caminar, de aprender otra vez a hacer un montón de cosas, pues yo me acuerdo estar en mi casa, coger la pierna ortopédica y tirarla contra la pared porque no quería ni verla. Entonces, llegar al momento de ahora y verme que tengo mi despacho, que mis hijos van creciendo, que desarrollo una carrera, que tengo otro hijo, que puedo viajar, eso me hace muy, muy feliz. Insisto, con momentos, pero muy feliz. Siempre, siempre, todos los días hay una imagen de aquello. Todos los días y sobre todo de destrucción. Son segundos. Continúa, sigues trabajando, sigues tomándote la cañita y bueno, pues aquello pasa, ¿sabes? Y la vida continúa.